Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí hoy para un vídeo que, lo prometo, los va a dejar boquiabiertos, especialmente si, como yo, son devotos de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus figuras más emblemáticas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para una inmersión profunda en un océano de chismes jugosos, secretos revelados y, por encima de todo, la verdad desnuda. Durante un largo tiempo hemos sido testigos de la fascinante, a veces enigmática, dinámica entre Demet y Can, desde la chispeante química que destilaban en la pantalla hasta los persistentes rumores que invariablemente los han perseguido. Pero hoy, mis queridos suscriptores, vamos a trascender los rumores y las especulaciones. Nos embarcaremos en la exploración de un secreto que, según los murmullos, Demet Özdemir ha revelado sobre Can Yaman y que, les aseguro, los dejará completamente atónitos. Pero, calma. No teman, no me refiero a un escándalo sórdido o a algo inherentemente negativo. Más bien se trata de una faceta desconocida, una cualidad recóndita de Can Yaman que quizás no hayan vislumbrado, una característica singular que Demet ha resaltado con sutileza y que nos permite comprender mejor al hombre complejo que se esconde tras el atractivo galán de telenovelas. Antes de sumergirnos en este fascinante misterio, quiero pedirles un favor rapidísimo, un gesto que agradecería enormemente. Si aún no se han unido a mi creciente comunidad, si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al tentador botón rojo de suscripción y, lo que es aún más importante, activen la campanita mágica. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ninguno de mis próximos vídeos, rebosantes de chismes jugosos, noticias candentes del mundo de la farándula y análisis minuciosos de sus celebridades favoritas. No esperemos más, adentrémonos en este apasionante tema. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al corazón de la cuestión. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, en el mejor de los casos, intrigante, un verdadero enigma para los fanáticos y los medios por igual. Tras el éxito arrollador, el fenómeno cultural que representó Erkencikus, pájaro madrugador, su química magnética en la pantalla era absolutamente innegable, una fuerza imparable que capturó los corazones de millones. Los fans alrededor del mundo entero se enamoraron perdidamente de la pareja Can-Dem, soñando con fervor con que su romance trascendiera los confines de la ficción, que la magia que compartían en la pantalla se manifestara en la vida real. Sin embargo, como bien sabemos, la realidad, con frecuencia, difiere significativamente de nuestras expectativas más fervientes. Después de la emisión del episodio final de la serie, una plétora de rumores comenzó a circular con desenfreno, alimentando las fantasías y las especulaciones de los fans. Los rumores abarcaban un amplio espectro, desde la posibilidad de una relación romántica secreta hasta una supuesta enemistad amarga. Ambos actores, con admirable discreción, se han mantenido relativamente reservados con respecto a este tema, dejando a los fans ávidos de información y a los medios especulando sin cesar, tratando de descifrar la verdad detrás de la imagen pública. Pero en medio de este mar de incertidumbre, en este laberinto de conjeturas, ha habido algunas declaraciones perspicaces, cuidadosamente formuladas por Demet, que nos brindan una visión más clara, aunque aún fragmentaria, de cómo es Can Yaman en realidad, del hombre detrás del personaje. Y es precisamente aquí donde entra en juego este secreto fascinante que les mencioné al principio. No se trata de un secreto en el sentido estricto de la palabra, como algo que Can haya ocultado deliberadamente, una verdad vergonzosa que haya tratado de mantener oculta. Más bien se trata de una percepción aguda, una cualidad distintiva que Demet ha notado y destacado sobre Can, y que revela mucho sobre su personalidad compleja, sobre la dedicación que lo impulsa y los valores que lo guían. Para comprender mejor este secreto escurridizo, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar la dinámica intrincada entre ellos durante las intensas grabaciones de Erkencikus. Trabajar en una serie de televisión, especialmente una con tanto éxito y una demanda tan alta como esta, inevitablemente crea lazos muy fuertes entre los actores. Comparten largas horas juntos, se enfrentan desafíos colosales, celebran logros monumentales y, lo que es más importante, se conocen a un nivel más profundo, más allá de la superficie. Demet, como coprotagonista estelar de Can, tuvo la oportunidad única de observarlo de cerca, de presenciar su comportamiento en el set y de experimentar su personalidad de primera mano. Y lo que ella ha resaltado en varias entrevistas, aunque de una manera sutil y elegante, manteniendo un aura de misterio, es la inmensa dedicación y el profesionalismo inquebrantable de Can. Este es el secreto que les anticipé con tanta emoción: Can Yaman es un perfeccionista consumado.
Sí, lo sé, tal vez no suene tan impactante, tan explosivo como esperaban. Pero deténganse un momento y reflexionen sobre esto. La imagen pública de Khan, la que se proyecta en los medios y en las redes sociales, a menudo se centra en su atractivo físico innegable, su carisma arrollador y su energía desbordante que parece no tener límites. A veces se le percibe como un tanto irreverente e incluso arrogante, una estrella distante e inalcanzable. Sin embargo, Demet ha revelado que detrás de esa fachada cuidadosamente construida, hay un hombre extremadamente dedicado a su trabajo, un actor que se esfuerza constantemente por mejorar y que se toma muy en serio su profesión. Demet ha mencionado en varias ocasiones la increíble disciplina, casi monástica, de Khan durante las largas jornadas de grabación. Su compromiso inquebrantable con el personaje que interpretaba, su preparación meticulosa que dejaba a todos asombrados y su búsqueda constante de la perfección eran evidentes para todos los presentes en el set. No se conformaba con hacer simplemente su trabajo, con recitar sus líneas y seguir las indicaciones del director, sino que se esforzaba por dar lo mejor de sí en cada escena, por aportar algo único e irrepetible. Además, Demet ha destacado la generosidad notable de Khan como compañero de trabajo. A pesar de su juventud y su relativa inexperiencia al comienzo de Erkencicus, Khan siempre estuvo dispuesto a ayudar a Demet, a ofrecerle consejos valiosos y a apoyarla incondicionalmente en su actuación. Nunca se comportó como una estrella inalcanzable, encerrada en su propia burbuja de fama, sino como un colega comprensivo y un amigo leal. Esta faceta inesperada de Khan, que Demet ha revelado sutilmente a lo largo del tiempo, contradice la imagen superficial que a veces se tiene de él, la percepción de un simple galán. Nos muestra a un hombre que, más allá de su atractivo físico y su fama vertiginosa, es un profesional dedicado, un compañero generoso y una persona que se preocupa genuinamente por hacer bien su trabajo. Pero ¿por qué considero esto un secreto digno de ser revelado? Porque no es algo que Khan grite a los cuatro vientos, no es una cualidad que exhiba con orgullo. Él no se jacta de su dedicación ni de su profesionalismo, no busca reconocimiento por ello. Simplemente lo demuestra con sus acciones, con su ética de trabajo impecable. Y es precisamente esta humildad, esta capacidad de dejar que su trabajo hable por sí mismo, lo que hace que esta cualidad sea aún más admirable, lo que la convierte en un rasgo distintivo de su personalidad. Además, este secreto nos ayuda a comprender mejor el meteórico éxito de Khan Yaman. No es solo su físico privilegiado o su carisma arrollador lo que lo ha llevado a la cima, no es solo su encanto natural lo que ha cautivado a millones. Es también su dedicación incansable, su esfuerzo constante y su búsqueda incesante de la excelencia. Son estas cualidades subyacentes las que lo han convertido en uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Ahora bien, algunos podrían argumentar con razón que esta es simplemente la opinión subjetiva de Demet Özdemir, y que podría estar sesgada por su propia experiencia personal, por la relación que compartió con Khan durante las grabaciones. Y es cierto, no podemos tomar sus palabras como la verdad absoluta e incuestionable. Sin embargo, creo que hay suficiente evidencia que respalda su percepción, que valida su punto de vista. Si observamos la trayectoria profesional de Khan Yaman, podemos ver que ha trabajado arduamente, superando innumerables obstáculos, para llegar a donde está hoy. No ha sido un camino fácil, plagado de desafíos y decepciones. Ha tenido que superar obstáculos desalentadores, enfrentar críticas mordaces y demostrar su valía una y otra vez. Y lo ha hecho con una determinación inquebrantable y una perseverancia admirable. Además, numerosos colegas de Khan, tanto actores como directores, han elogiado su profesionalismo ejemplar y su dedicación inquebrantable al trabajo. No es solo Demet quien ha resaltado estas cualidades positivas, no es una opinión aislada. Parece ser una característica constante en su personalidad, algo que todos los que han tenido la oportunidad de trabajar con él han notado y apreciado profundamente. Entonces, ¿cuál es la valiosa lección que podemos extraer de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que las apariencias a menudo engañan, que no debemos dejarnos llevar por las primeras impresiones. Que no debemos juzgar a las personas basándonos únicamente en su imagen pública o en los rumores infundados que circulan sobre ellas. Que es esencial mirar más allá de la superficie y tratar de conocer a las personas a un nivel más profundo, más allá de la fama y la fortuna. Y en el caso particular de Khan Yaman, lo que encontramos debajo de esa fachada de galán irresistible, de ícono de la moda, es un hombre dedicado, profesional y generoso, que se toma su trabajo muy en serio y que se esfuerza por dar lo mejor de sí en todo lo que hace.
Un hombre que, en definitiva, merece todo el éxito que ha logrado, un hombre que ha ganado su lugar en la cima a través del trabajo duro y la dedicación. Esta es la verdadera revelación, el secreto que Demet Özdemir nos ha ayudado a descubrir, la pieza faltante del rompecabezas. Y es algo que sin duda nos impacta profundamente y nos hace admirar aún más a Can Yaman, nos permite apreciar su talento y su dedicación en su justa medida. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, ya sea en una serie de televisión o en una película, recuerden esto. Recuerden que detrás de esa sonrisa encantadora y esos músculos definidos, hay un hombre que trabaja arduamente para perfeccionar su arte y que se preocupa profundamente por hacer bien su trabajo. Un hombre que en definitiva ha ganado su lugar en el mundo del espectáculo a través del trabajo duro y la dedicación. Y hablando de éxito, no podemos pasar por alto el éxito fenomenal de Demet Özdemir. Ella también es una actriz increíblemente talentosa y dedicada. Y su capacidad para reconocer y apreciar las cualidades positivas de Can Yaman habla mucho de su propia madurez y profesionalismo, demuestra su humildad y su capacidad para ver lo bueno en los demás. La relación entre Demet y Can puede haber sido complicada y llena de altibajos, puede haber estado sujeta a escrutinio y especulación constantes, pero lo que es innegable es que ambos se respetan y se admiran mutuamente. Y eso es algo que vale la pena celebrar, un ejemplo de cómo los compañeros de trabajo pueden apoyarse mutuamente y crecer juntos. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta pequeña inmersión en la personalidad multifacética de Can Yaman. Recuerden que este es solo un punto de vista, una perspectiva entre muchas, y que cada uno de ustedes tiene su propia opinión sobre él y sobre su relación con Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado la percepción de Demet Özdemir sobre Can Yaman, destacando su dedicación y profesionalismo como un secreto bien guardado que contradice su imagen pública a menudo superficial. Vimos cómo esta cualidad fundamental influye en su éxito y cómo nos invita a mirar más allá de las apariencias, a profundizar en la personalidad de las personas. Analizamos también la importancia del respeto mutuo entre colegas, ejemplificado en la relación a veces turbulenta pero siempre respetuosa entre Demet y Can. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis análisis y reflexiones, que valoren mi opinión y que compartan mi pasión por las series turcas y por sus estrellas más brillantes. Me encanta compartir con ustedes mi entusiasmo por este fascinante mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la percepción de Demet Özdemir sobre Can Yaman? ¿Creen que su dedicación y profesionalismo son factores clave de su éxito? ¿O tienen una visión diferente de él? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y conocer sus diferentes perspectivas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad para ustedes. Denle clic al botón de like, compartan este vídeo en sus redes sociales favoritas y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero con más chismes jugosos, noticias candentes y análisis perspicaces de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.